Hoy vamos a hacer una práctica de soldadura TIG. Vamos a hacer la práctica en acero al carbón. Primero vamos a avanzar en una sola línea y después vamos a hacer otro cordón de soldadura simulando que esta es una soldadura de vista, y vamos a tratar de guiarnos por ambas líneas que hemos marcado aquí en la placa, que será el metal base. Aquí podríamos hacerlo a pura fusión sin necesidad de aporte. Y ese sería el resultado. Este es un cordón de soldadura a fusión. Para un mejor resultado, estamos descansando el aporte al centro de la línea. Vamos a hacer una práctica con la copa flotada. Esto fue caminando la copa, y ahora vamos a hacer una práctica con un cordón de soldadura, pero con la copa flotada, solamente descansándola en la mano. Puedes usar el dedo meñique deslizándolo sobre la mesa, o agarrarlo en esta posición, y también es cómodo aquí. Vamos a hacerlo. Estas prácticas son para que vayas aflojando la mano y puedas ir dibujando los cordones de soldadura. Ahora vamos a hacer un cordón flotado y a fusión. Aquí solamente vamos a ir esperando a que la fusión tenga el mismo ancho. Acércalo. Como te digo, estos ejercicios solamente son para que vayas soltando la mano, y la cantidad o el largo de estos cordones van a ser de acuerdo a tu necesidad. Si necesitas más práctica, pues vas haciendo más y más placas.
En el acero inoxidable va a lucir más todavía la soldadura que en el acero al carbón, pero para practicar se trata de algo lo más económico posible, entonces lo estamos haciendo con acero al carbón. En el acero inoxidable sería lo mismo, nada más cambia el material base y el material de aporte. Ahora vamos a hacer un cordón, pero ya con las guías en los lados, como si esto ya fuera una vista en una soldadura aplicada y estas fueran las orillas de los biseles ya rellenados. Si se puede apreciar, se nota donde vas avanzando con tu copa. La placa ahorita se estaba moviendo porque está transmitiendo el calor a la placa de abajo, entonces al ser dos materiales lisos tiende a moverse. Vamos ahora a hacerlo, pero lo vamos a hacer a pura fusión de aquí para allá. En este cordón no se busca darle volumen, puesto que es una práctica, solamente las líneas las estamos usando para guía, y que el centro del sistema llegue hasta de línea a línea. Lo vas corriendo y vas tirando un poco tu copa. Esta práctica la podrías hacer sin necesidad de aprender el arco, pero siento yo que es mejor de una vez que te vayas habituando a la luz de la soldadura, te vayas soltando la mano al mismo tiempo. En el siguiente ejercicio, la práctica va a ser
para ir moviendo la copa, caminándola en una soldadura de filete. Vamos a empezar. Esta práctica de filete es más fácil para la persona que va iniciando, porque siempre tienes donde recargar tu copa y el aporte igual, también nada más lo centras en la esquina y ahí vas caminando. Estos ejercicios tú los vas a repetir las veces que sea necesario para que la mano y la muñeca te vayan aflojando. Siempre tratando de que el ancho de la gota o de tu cordón de soldadura vaya siendo el mismo, y teniendo en cuenta que el material de aporte siempre debe formar una gota, porque si solamente mueves la luz del arco de arriba hacia abajo, lo que va a pasar es que vas a tener una socavación, sobre todo en la parte de arriba.